Ya ustedes cuando comenzaron el semestre me vieron lo que tenía que ver con glóbulos rojos, ya vieron una parte de plaquetas, ¿cierto? Entonces información de glóbulos rojos, plaquetas, ya vieron lo de las anemias. Entonces ahora van a comenzar a ver lo que tiene que ver con asociado con glóbulos blancos. Glóbulos blancos, incluso afección de órganos linfoides, ganglios, órganos secundarios. Entonces todo eso lo van a ir viendo durante la sesión que pasa. Lo que tiene que ver entonces con la leucopoiesis, pues me dicen que es la formación de los glóbulos blancos, ¿cierto? Viene del euro. ¿Cuáles son los glóbulos blancos? ¿Cómo se forman estos glóbulos blancos? Y cómo la médula toma la decisión de vamos a hacer neutrófilos, vamos a hacer linfocitos, vamos a hacer monocitos. Eso es cómo ocurre. Si es de cascadas de señales, si no hay señales. Porque normalmente, si alguien tiene una infección bacteriana, ¿por qué entonces comienzan a subir los neutrófilos? Y si estoy hablando de una infección viral, estoy hablando de unos ejemplos bastante comunes. Una infección viral, entonces, pues definitivamente en la infección viral se detona hacia los linfocitos. ¿O por qué se va la línea hacia eosinófilos en el caso de una parasitosis? Y así sucesivamente. Entonces, el resultado de aprendizaje de esta clase, ¿cuál es? Ustedes tienen la capacidad de poder saber cada una de estas fases, ¿cierto? Cómo se da entonces la línea de los neutrófilos, eosinófilos, basófilos, o cómo se da la línea de los linfocitos y los monocitos. Si estos monocitos se van a quedar así, o si esos monocitos en algún momento se van a ir a tejido y se van a convertir en macrófagos. ¿Qué pasa con los linfocitos? Se quedan en la médula, salen de la médula, donde maduran. Entonces todo eso es lo que vamos a ir viendo en este fragmento de clase. Ok, entonces lo que les decía, vieron ahí tropoiesis, tromopoiesis, y entonces vamos a hablar puntualmente de lo que tiene que ver con la leucopoiesis. Si ustedes se dan cuenta, ya lo vimos, ya lo han visto en el caso de las anemias, pues aquí va a haber un factor bastante dependiente con relación a los glóbulos rojos del componente nutricional, ¿cierto? Componente nutricional y componente genético. En el caso de los glóbulos blancos, pues digamos que no están así, pero afecciones de pronto en algunas anemias pueden inducir o una pancitopenia o algunas veces entonces una reactivación a nivel de plaquetas. Todo esto ocurre en la médula, porque en la médula se están formando todas estas células. Entonces, para repasar nuevamente, ¿dónde se desarrollan estas células? ¿En qué tipo de médula? ¿Roja, amarilla? ¿Cuál será? Médula roja. Médula roja, ok. ¿Esa médula amarilla puede transformarse en algún momento en roja? Sí, claro. Dependiendo de la necesidad, ¿cierto? Sí, ok. Entonces, solamente para repasar, acuérdense que hay referencias y siempre se los he dicho. Los valores de referencia van a depender, valga la redundancia, del laboratorio. Por lo menos aquí me dicen que los leucocitos, límites normales de 4.500 a 11.000, ¿cierto? Aquí hay un número promedio de lo que podría existir. Esto que estamos viendo aquí entonces es un valor absoluto de células. Y nuevamente les repito, el valor absoluto es aquello que yo tengo por milímetro cúbico o por microlitro, que es lo mismo. Y también tenemos entonces el porcentual. Este porcentual viene dado por ¿qué? Por 100 células contadas, ¿cierto? Eso simplemente como un repaso del hemograma. Entonces ustedes pueden determinar o utilizar también el rango que más se les ajusta. Lo que hay que mantener es que en la historia clínica siempre está el porcentual y llevamos una escala de cómo se comporta el paciente. Entonces hay que mantener el porcentual. Que comenzamos con una escala porcentual y después usted lo va a comparar con absoluto, pues no le va a cuadrar, ¿cierto? Entonces mantener eso siempre. Si es porcentual, si es absoluto, absoluto. Ok, entonces, en condiciones normales, solamente como para repasar aquí, nosotros podemos darnos cuenta que tenemos una médula y en esa médula pues existen unos islotes, ¿cierto? Y esos islotes, literalmente, como el nombre lo dice, como islas, son pedazos, porciones donde se están creando, donde se están generando diferentes grupos de células. ¿Qué más podemos observar? Adipocitos, ¿cierto? Porque también es componente graso. Eso lo encontramos en la médula.
Si ustedes se han dado cuenta alguna vez cuando han comido, bueno, si es vegetarianos aquí pues no habrán comido vegetales, pero si no es vegetariano nos damos cuenta cuando un hueso se parte que hay internamente dentro del hueso, lo vemos como un componente grasoso, ¿cierto? Gas. Por eso lo podemos ver allí también. Y vamos a encontrar también entonces sinusoides. Creo que eso lo hablamos en la primera clase. Estos sinusoides principalmente de tipo fenestrado, o sea que tienen, digamos que tienen poros entre las células y además tienen poros en la membrana basal, es una membrana basal discontinua. ¿Por qué esa característica? Porque gracias a esas propiedades o esa característica, vuelvo y repito, es que las células pueden pasar desde la médula hacia la circulación. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque dependiendo de la maduración que tenga la célula, esta célula va a ir saliendo a la sangre. Y dependiendo también de ¿qué? De la necesidad que tenga el paciente. Si un paciente infectado con bacterias, lo más seguro la necesidad sea neutrófilos. Entonces vamos a ver ahora cómo hay algunos factores que inducen la producción o no y la separación de las líneas. ¿Por qué? Porque acuérdense que tenemos una sola, digamos que una línea, una célula madre hematopoyética general, de la cual se derivan todas las demás líneas. Entonces, dicho eso, estos sinusoides van a jugar un papel bastante importante. Aquí un ejemplo muy clarito, hay algo que se llama diapéresis. Literalmente es cuando... Pero aquí pueden ver, entonces, aquí estamos viendo literalmente lo que ocurriría, pero esto es una gráfica bastante ligera, pero para que comencemos a entender entonces. ¿Qué pasaría? ¿Cómo puede atravesar a través de ese endotelio, que es fenestrado, como les digo, que tiene poros, puede atravesar una célula sin necesidad de dañarse, sin necesidad de fragmentarse, y iría pasando a medida que va madurando? ¿Qué ocurre cuando comienzan a pasar células, cuando se pierde, digamos que ese control a nivel del sinusoide, cuando se pierde el control en la formación? Pues comienzan a aparecer células inmaduras que no deberían estar apareciendo. Y ahí entonces tenemos los problemas. Hablamos de la leucemia, entonces linfoide, mieloide. Cuando hablamos de mieloide, entonces hablamos de pronto de neutrófilos, sinófilos, pero si hablamos de linfoide, entonces linfocitos. Ahí es donde podemos observar entonces leucemia linfoide crónica, por lo menos un ejemplo, donde tenemos un paciente con 50.000, 60.000 glóbulos blancos, y cuando vamos a ver los porcentajes tenemos 90% de linfocitos, 10% de neutrófilos. Una fórmula totalmente invertida. Entonces, todo eso, ¿por qué está ocurriendo? Hay pérdidas, pérdidas en el control de ese, digamos que ese sinusoide, pero realmente no es que el sinusoide sea el que diga, no, ahora van a salir más linfocitos atípicos. Por supuesto que también hay un problema a nivel medular. ¿Que puede ser genético? Sí. ¿Puede ser inducido por tóxicos? Sí. ¿Puede ser inducido por algún componente radioactivo? Posiblemente. Puede darse por múltiples causas. Entonces, este ejemplo que está aquí, pues digamos que es una imagen un poco más bonita, más organizada, donde aquí está mostrando lo que pasaría en la médula y cómo comenzarían a atravesar, y ya aquí está mostrando entonces un capilar sinusoidal, donde ya comenzaríamos a observar las células allí. Ese endotelio como tal no se va a perder. Entonces, lo primero que tiene que haber es, la célula madura se desplaza hacia el sinusoide, va a haber una adherencia, porque hay unos receptores, se adhiere específicamente y comienza la diapéresis. Entonces, la célula va a atravesar el endotelio fenestrado, que es fenestrado, que tiene poros, y comienza, y además esa membrana basal discontinua, porque no es solo que el endotelio tenga poros, sino que la membrana basal, acuérdense que es una lámina donde va a estar el endotelio suspendido, y pues eventualmente es un tejido, digamos que conectivo. Debajo de esa lámina entonces que tiene poros es lo que me va a permitir que estos glóbulos, en este caso los glóbulos blancos, comiencen a aparecer. Todo eso que estamos viendo entonces, todo por señales. ¿Y estas señales cómo van a ser? Pues ya vamos a ver más adelante. Entonces, esta leucopoiesis, que es la formación de los glóbulos blancos, literalmente la podemos separar en tres secciones. Es granulopoiesis, formación de monocitos y linfopoiesis. Entonces, linfocitos, granulocitos, entonces eosinófilo, neutrófilo, basófilo y eventualmente entonces los linfocitos.
cada una va a tener casi que una línea separada para su producción. Entonces comenzamos aquí. Si ustedes se acuerdan de esto, si lo han visto esa imagen, normalmente, bueno, yo casi toda la información que estoy sacando de acá la saqué del libro de histología. Realmente de histología está muy bien, de Murray, ahí está buena la explicación. Y aquí pues me puede mostrar cómo de una célula madre hematopoyética pues hay distintas líneas, ¿cierto? Y se fragmenta para distintas líneas. Podemos ver entonces cómo, por lo menos esta, célula progenitora mieloide común. De esta mieloide común incluso se pueden derivar algunos megacariocitos para producción de plaquetas. Pero además de esta mieloide común, también se puede generar la producción de algunos eritrocitos. Nótese que entonces aquí, entonces ya viene la línea de granulocitos como tal, y hay una tercera para la línea de los linfocitos. Ya esto de que si estamos hablando de que el linfocito TCD4, TCD8, si el linfocito T helper, si es el TH17, ya son unas subdivisiones a nivel inmunológico. Pero aquí vamos a ver principalmente estos tres grupos, por lo menos linfocitos NK, linfocitos T, linfocitos B. Ya lo que ocurre a nivel inmunológico ya es otra separación. Y nótese entonces que por lo menos el monocito casi que tiene una línea directa. Ok, entonces la línea hematopoyética vamos a tener una línea que va a separar para eritrocitos, plaquetas, e incluso de aquí se puede derivar para la línea granulocítica, y por último entonces una línea linfoide. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Antes de avanzar, entonces simplemente unas siglas. Estas siglas que vienen siendo, recuérdense que yo les había dicho, para que se lleve una línea, sea linfoide, sea monocítica, sea granulocítica, deben existir unos factores estimulantes. Y estos factores estimulantes, pues literalmente se comportan como citoquinas. Entonces, factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos. Cuando estas comienza a aparecer o abunda más a nivel medular, entonces literalmente induce la formación de granulocitos. Así, otras solamente, estimulando los granulocitos, y otras solamente que me estimulen los monocitos. Entonces va a ser muy frecuente observar eso, digamos que en la separación de cada línea. Entonces vamos a comenzar con los granulocitos. ¿Qué me dice la literatura? Me dice, bajo la influencia de este factor, ¿cierto?, y el factor estimulante de colonias granulocíticas junto interleucina 3, todos ellos me van a inducir ¿qué? Entonces me van a inducir que la producción que se está necesitando por el momento, llámese porque hay una infección, llámese porque hay un descontrol incluso, entonces comienza a activarse esta célula que está aquí, progenitora, para diferenciarse hacia esta línea, que es la línea de los granulocitos. Entonces, estas citoquinas por lo menos pueden estar siendo secretadas incluso por algunos linfocitos, por mastocitos, por macrófagos, incluso por algunos fibroblastos, que le llevan información a esta célula para que comiencen a formarse los granulocitos. Entonces vamos a comenzar ahora sí con la granulopoiesis. ¿Y por qué hablamos de granulopoiesis? Porque tienen gránulos, ¿cierto? Células que tienen gránulos. Entonces, antes de comenzar con la célula más madura, hablamos de un mieloblasto. Todo lo que termina en blasto es una célula inmadura, una célula que da origen a otras células. Entonces, comenzamos con el promieloblasto, luego el mieloblasto, luego sigue el promielocito, mielocito, metamielocito, banda y por último la célula madura. Entonces, nótese que el mieloblasto, ahora les voy a hablar de características de el mieloblasto va a ser una célula grande, pero ahí no va a haber una granulación, digamos que bien vista. Vamos a ver un núcleo bastante formado. Y nótese que poco a poco van a existir unos gránulos. Entonces más adelante vamos a hablar de gránulos primarios, gránulos secundarios, y vamos a ver unos gránulos que van a ser específicos incluso. ¿Cómo así específicos? Que ya ese gránulo que se está formando va a tener las características típicas de un gránulo de neutrófilo. O sea que esa granulación va a ser tóxica para bacterias posiblemente.
a gránulos típicos de eosinófilo, que va a tener una granulación que va a ser tóxica para parásitos. Y el basófilo entonces rico en histamina. Entonces esa separación de gránulos es lo que me va a dar a mí, pues, digamos que una explicación de cómo cada uno se va separando. ¿Se acuerdan que nosotros en la clase de extendido de sangre, bueno, no lo vieron conmigo, pero en el hemograma o cuando hablamos de extendido, hablábamos de una célula que se llamaba banda, callado o herradura, ¿cierto? Esta célula banda, callado o herradura, nótese que en esta figura solo nos muestran aquí en el neutrófilo. Resulta que la literatura dice que esa banda como tal que precede al granulocito maduro puede estar en el 3. No solamente para el neutrófilo, puede estar aquí y puede estar acá. ¿Cuál es el problema? Que no es tan fácil observarlas. No es muy fácil cuando yo hago un extendido de sangre periférica observar. La probabilidad es bastante baja, pero sí existe. Sí existe. Entonces normalmente como el que más se ve es el banda neutrófilo, por eso se reporta más que todo banda neutrófilo. Esta banda neutrófilo, si ustedes me recuerdan, puede observarse en un paciente sano. ¿Sí? Un porcentaje pequeño, ¿verdad? Sí, ¿cierto? 0,5 a 2,5, de 1 a 3, no hay problema. A medida que van aumentando estas callados o banda o herradura, simplemente por compensación a necesidad de neutrófilo, ¿cierto? Lo mismo ocurriendo con los demás. Creo que se llama desviación a la izquierda. Desviación a la izquierda, sí. Y entre más desviación a la izquierda, pues ya hablábamos, ¿se acuerdan? De las demás enfermedades, ya una leucemia o algo así. Entonces, hablamos de desviación a la izquierda. Listo, vamos a hablar entonces de cada una de estas células. Entonces, el mieloblasto, como dice aquí, son las primeras células reconocibles que inician el proceso de granulopoiesis. La primera célula precursora de neutrófilos, incluso de las demás células como tal. Tienen 3 a 5 nucleolos internos. Entonces, como dentro del núcleo se ven como si fueran unas bolitas, pero unos núcleos más pequeños. Miren el diámetro bastante grande, de 14 a 20 milímetros. Pequeña cantidad de citoplasma, intensamente basófila. Y aquí, pues como tal, no vamos a notar una granulación en sí propia. Simplemente una célula grande, que va a ser bastante basófila, que tiene un núcleo grande y unos nucleolos. Entonces, es una célula bastante inmadura, ¿cierto? Bastante inmadura. ¿Yo debo encontrar esas células en sangre periférica? No, no se deben encontrar. Cuando se comienzan a encontrar es que lastimosamente algo está pasando en el paciente. Puede ser una leucemia, puede ser algún proceso de mala formación y descontrol a nivel de la médula. Entonces, ya comenzamos a hablar del promielocito, la célula que sigue. Entonces ya comienzan a producir gránulos azurófilos. Se le conoce también gránulos azurófilos o primarios. ¿Por qué gránulos azurófilos o por qué primarios? Pues el nombre lo indica, son los primeros en aparecer, pero además estos no son específicos. Entonces, no son específicos ¿por qué? Porque no sabemos si son de neutrófilo, si son de eosinófilo o si son de basófilo. Por eso como tal no tienen especificidad. La cantidad de gránulos azurófilos se reduce con cada división. Entonces, a medida que va aumentando esos gránulos azurófilos primarios, comienzan a perderse. Y por eso hablamos entonces que aquí los promielocitos no presentan subtipos. O sea, yo no puedo decir, eso es un promielocito eosinófilo o promielocito basófilo. No, es una célula que puede dar origen a cualquiera de las tres. Entonces, cuando yo comienzo a ver que si es neutrófilo, ¿por qué línea va? Con la siguiente etapa. Entonces, mieloblasto, promielocito, mielocito, y luego sigue el metamielocito. Entonces aquí tendríamos, vamos a ver el mielocito. Y ya aquí en el mielocito entonces ya comenzamos a hablar de gránulos específicos, secundarios o terciarios. Entonces ya aquí sí comienzan a aparecer entonces los primeros gránulos específicos. Entonces si ya comienzan a aparecer los primeros gránulos específicos y comienzan a perderse aquellos gránulos azurófilos que estaban anteriormente. Entonces ya aquí ya sí comienzo yo a pensar, bueno, si ya están siendo específicos, ya de pronto ya pueden dársele casi que el nombre de cada una de las células. Si ustedes se dan cuenta, aquí el núcleo está, pues, digamos que no totalmente redondo, pero comienza como a aplanarse y comienza como a meterse.
y aquí vendría entonces la célula metamielocito, como que el núcleo se mete, ¿cierto? Eso digamos que es como una forma de aprenderlo. Entonces, como ya comienza a meterse, ¿por qué? Porque acuérdense que las células maduras son lobuladas, ¿cierto? El neutrófilo tiene 2, 3 a 5 lobulaciones. Digamos que los sinófilos vemos 2, en el basófilo alcanzamos a ver 2 o no se ven por los gránulos grandes. Entonces, se tiene que ir comenzando a formar, digamos que a preparar para que ese núcleo se comience a lobular. Entonces, ya aquí sí podemos identificar bien lo que es linaje neutrófilo. Entonces yo hablo de metamielocito eosinófilo, metamielocito neutrófilo, metamielocito basófilo, y ya comienzan a tener gránulos específicos. Entonces, el núcleo se torna más heterocromático, se comienza a profundizar, a formar la forma riñonada, y ya comienza después de esta célula, entonces ya vendría la forma de callado, banda o herradura, que es donde ya literalmente se forma una herradura como tal. Entonces, si se dan cuenta, vamos a echar para atrás. Si se dan cuenta, hay un núcleo casi que redondo. Aquí sigue el núcleo casi redondito. Comienza como que a prepararse. El núcleo comienza ya a meterse un poco más. Y ya llegamos a la célula en banda o callado. Entonces, es mucho más común observarla en neutrófilos, por lo que les dije, pero la teoría dice que sí existe en nosotros. Entonces, ahí pues no hay una lobulación definida. Ya el F, entonces banda, ya esto sí es un neutrófilo definido, se ve bien claro. Ya hay unos puentes que me conectan esos lóbulos. Entonces, tiene aspecto de herradura. Ya comienzan entonces a formarse esa media luna, preparándose ¿para qué? Para los neutrófilos como tal. Y ya por último entonces nosotros hablamos de neutrófilo polimorfonuclear o neutrófilo segmentado, que ya es esto que está aquí. ¿Cuánto podemos encontrar de esas bandas? 0 a 3%. ¿Por qué 0 a 3%? Porque se pueden liberar algunas bandas sin ningún problema. ¿Qué ocurre entonces cuando yo encuentro 10, 15% de bandas? Pues eventualmente la médula está intentando responder a una necesidad de neutrófilos y salen muchísimos. Algo allí se regó y estamos dando todo. Hay un termo. Si eso no es tuyo. Hay un montón de agua ahí abajo. Levanta tu bolso si no te va a mojar. Eso ya. Entonces, alguien se regula. Okay. Entonces, vamos a leer, digamos que punto a punto lo que tengo a continuación para comenzar pues a tener un poco de sentido. La cinética de la granulopoiesis. ¿Cómo ocurre eso? Se dice que la fase mitótica, digamos, la granulopoiesis dura alrededor de una semana y se detiene más o menos en la etapa mielocito. La fase lo que tiene que ver post-mitótica, entonces hay una diferenciación celular de metamielocito a granulocito maduro. También dura aproximadamente una semana. Miren que siempre el tiempo es bastantico para producirse. Por eso es que como demora una semana, por eso ahora adelante en una diapositiva se dan cuenta por qué la médula guarda una reserva de neutrófilos. Y tiene reservas, porque pues digamos es una de las células más utilizadas. Entonces, los neutrófilos van a salir de la sangre ¿qué? En forma aleatoria. Y un neutrófilo puede circular ¿cuánto? Pocos minutos o hasta 16 horas antes de entrar al tejido conjuntivo. ¿Cuánto es la vida media? Digamos 8 horas a 12 horas de un neutrófilo. Y nosotros tenemos que tener pues muchos neutrófilos para estarnos defendiendo. Viven de 1 o 2 días en el tejido conjuntivo y luego se destruyen. Puede ser por apoptosis, fagocitados en macrófagos. Algunos se pierden en la luz del tubo digestivo, entonces nosotros normalmente cuando estamos defecando, pues algunas células se van allí, por eso en la materia fecal encontramos restos de células, restos de muchos componentes que incluso hacen parte de la sangre o que hacen parte del mismo tejido a nivel intestinal. Entonces se pierden simplemente. Dicho eso, por eso en condiciones normales la médula ósea produce más de 10 a la 11 neutrófilos por día. Eso es que constantemente está intentando acumular muchos para poder mantenerlos semimaduros
y pues en el momento que se necesite colocarlos en circulación. Y obvio, como les decía, los factores de transcripción son los que van a controlar el destino pues, de esas células hematopoyéticas. Aquí nuevamente, otra vez para repasar, entonces tenemos factores estimulantes de granulocitos, macrófagos, colonias monocíclicas, entonces muchos, digamos que citoquinas o factores que me van a inducir lo que se necesita en el momento. Ok, formación de monocitos entonces. Volvemos a lo mismo. Entonces, para que se dé la formación de monocitos entonces, se deriva esta línea, pero de la producción de esta línea entonces hablamos de que hay unos progenitores de monocitos, factores de transcripción como P1, P1, EGR1, interleucina 3, factores estimulantes de colonias granulomonocíclicas, o sea, todos esos factores de transcripción, interleuquinas, que van a inducir entonces a la formación de monocitos. Nótese que el monocito literalmente tiene una línea casi que directa, pero si ustedes revisan, esto que estoy señalando aquí es sangre. Cuando el monocito se va hacia el tejido, entonces ya comenzamos a hablar de una transformación a macrófago. Esa transformación de células tarda alrededor de 55 horas. Estos monocitos permanecen en circulación aproximadamente 16 horas y después van a migrar hacia ¿dónde? Hacia los tejidos y se van a comenzar entonces a formar macrófagos tisulares. Aquí tengo una figura de los macrófagos. Entonces, normalmente, ¿qué ocurre? Tenemos los distintos macrófagos, pues los monocitos van a salir de las médulas, sangre. Cuando llegan al tejido, entonces se van a convertir en un macrófago activado como tal. Existen diferentes tipos de nombres. Entonces hablamos del encéfalo, la microglia, a nivel cerebral es un macrófago, un macrófago activado como tal, que deriva de monocito. A nivel del pulmón, entonces macrófagos alveolares, macrófagos miocárdicos, sinusoidales en el vaso, el Kupffer en el hígado, macrófagos de la lámina propia a nivel del intestino. Entonces, en cada una de esas regiones, en esos tejidos, van a cumplir una función, que es ayudar en el sistema de defensa. Ok, ¿preguntas hasta aquí? Ok, vamos paso a paso. Listo, entonces vamos a la linfopoiesis. Y la linfopoiesis, entonces, volvemos otra vez, otra línea. Partíamos de esta célula progenitora. ¿Cómo se da? Entonces, la linfopoiesis comienza, digamos que, por diferentes mecanismos, factores de transcripción. Uno de ellos es conocido como ícaros, y este ícaros literalmente induce a la producción de líneas progenitoras comunes linfoides, para que se dé entonces la estimulación, comienza a derivarse cada una de ellas. ¿De qué va a depender esto? De la necesidad de cada uno. Entonces, se necesita bastante para producción de anticuerpos, se necesita bastante para diferentes líneas citotóxicas por lo menos, o linfocitos NK, que se encargan entonces de regular aquellas células que se estén muriendo, de hacer control, de revisión inmunológica. Entonces, ¿qué ocurre con la linfopoiesis? Igual que comentaba anteriormente, tenemos una célula hematopoyética, tenemos un progenitor linfoide común, linfoblasto. Si habla de blasto, es una célula inmadura. Luego el linfoblasto, entonces, prolinfocito, y aquí comenzamos a hablar de los linfocitos. Entonces, un linfocito pequeño, que luego hay el linfocito T o el linfocito B. Recuerden que ese linfocito B se puede convertir en plasmocito después. Ese plasmocito es que se va a encargar de secretar anticuerpos, producir anticuerpos, ¿cierto? Que sea IgG, IgM. Ok, resulta que con los linfocitos hay unos pasos aparte. El neutrófilo, sinófilo, basófilo, digamos que salen así libres, igual que el monocito. Pero no, con los linfocitos no están así. Si ustedes se dan cuenta, existen unos precursores linfoides primarios. Y existen unas regiones, digamos que primarias, con la maduración, como sería el caso de la médula. Cuando los dos, sean linfocito T o linfocito B, necesitan madurar
ellos pueden incluso ir a unos órganos secundarios, como cuáles, como el vaso, los ganglios. ¿Para qué? Para terminar, digamos que su maduración allí. Si nos damos cuenta, en el caso del linfocito T, el linfocito T tiene que ir al timo. En el timo es donde ellos comienzan a madurar. Luego de que el linfocito T va al timo, entra a circulación y puede volver a llegar, por lo menos, a ganglios linfáticos o al vaso. ¿Qué puede ocurrir en ese ganglio linfático o vaso? Puede tener interacción, ya sea con antígenos, con... ¿Perdón? Sí, exacto, puede tener interacción. O simplemente no tuvo interacción con nadie y se devuelve a circulación, su estado vivo. ¿Disponible para qué? Para poder interactuar con cualquier antígeno que les puedan presentar. El linfocito B, entonces ocurre lo mismo, pero no va directamente al timo, sale a circulación inmaduro y va a los órganos secundarios. Comienza a madurar y nuevamente se devuelve otra vez. Linfocito virgen, linfocito B virgen, esperando tener interacción con cualquier antígeno o cualquier información. Es súper importante el timo para poder literalmente madurar esos linfocitos. Las personas que son operadas, que les extraen el timo, pues tienen un problema inmunológico bastante grande. Se dice que entre la persona más, digamos, más adulta sea, pues el daño va a ser menor, porque ya hay algunos linfocitos preformados que van a mantener, digamos, que la inmunología del paciente. Pero si estamos hablando de un niño o de entre más joven y su sistema inmunológico esté más inmaduro, el daño es bastante grande, porque sí o sí es necesario el timo. Ok, entonces existen linfocitos B de zonas marginales, linfocitos B foliculares, todos ellos ayudan a la producción de anticuerpos, linfocitos TCD4, linfocitos TCD8, entonces esto tiene que ver con células infectadas a nivel intracelular, linfocitos T reguladores, que se encargan entonces de mantener la respuesta, NK, que lo que tiene que ver con respuestas innatas o adaptativas, y diferentes tipos de linfocitos que pueden existir. ¿Esos linfocitos los podemos ver en un extendido de sangre periférica? No. ¿Qué vamos a ver? Si es un linfocito o no es un linfocito y para de contar. Que queremos ver qué tipo de linfocito es, ya eso es citometría de flujo. O sea, hacemos marcación. Hacemos marcación con marcadores. Con anticuerpos, perdón, anticuerpos marcados. Solo sería Inmunohistoquímicos. Entonces, ya para terminar, vamos a repasar algo aquí. Mientras viene el profesor. Entonces, el neutrófilo, si ustedes lo recuerdan, ya son neutrófilos entonces de 10 a 12 micrómetros de diámetro. Ya esto es un neutrófilo maduro. El eosinófilo, entonces para no olvidarlo, tiene unos granulos un poco más grandes, pero tiene una coloración naranja o rojo ladrillo. El basófilo, ¿cuál de esos es el basófilo? es el medio. El medio, ¿cierto? ¿Ok? Entonces el linfocito, como les decía, no puedo diferenciar si el linfocito NK, si es B, si es T, simplemente es un linfocito. Y el monocito. Todos recuerden que el monocito, la literatura dice que se puede hacer arriñonado, pero va a depender de cómo sea la foto, cómo sea el instante de la captura, ¿cierto? Porque si lo tomamos de este lado, pues no va a tener la forma arriñonada. Entonces, recuérdenme características del monocito. Grande, la más grande de todas las. ¿Ok? Creo que la cantidad máxima es del 5%, el 5% Ok. No tiene gránulos. Ok, allí no tiene gránulos, pero tiene una granulación pequeña que no es visible. Pero sí tiene gránulos, pero aquí no es visible. ¿Qué más? Ok. Cuando se convierte ya en un macrófago. Ahí, ¿qué característica tiene? El núcleo, ¿cómo está en su condensación? ¿Es más condensado o menos condensado el linfocito? Menos condensado. No es. ¿Ok? No está muy claro, ¿no? Sí se ve. Sí se ve.
No sé, pero yo creo que sí da para distinguirlo. Ahí se ve un neutrófilo, pero los de esos tres se ven muy Importante. Entonces, ¿qué creen que sea esto? ¿Esto qué es? Neutrófilo. Ok, ¿y estos tres? El basófilo tendría esa coloración. Eosinófilos, son tres eosinófilos. Tres eosinófilos. ¿Y estos? Ya sé quién es. Primera vez que lo vas a subir en clase con el área. El linfomono. Y para Bueno, vamos a hacer un pero ahora vamos a esperar que nos vamos a hacer. ¿Qué? Voy a cerrar esto. ¿Qué es un horario? Ah.